Bueno, a todos gracias por haber venido a este curso intensivo que estamos organizando desde la Unidad de Física Médica. Le damos la bienvenida al ingeniero nuclear y magíster en Física Médica, Daniel Molina, un profesor que se acaba de incorporar a la unidad hace poquito tiempo y bueno, trabaja en el Ministerio de Industria, Energía y Minería en la parte de osimetría personal externa y nadie mejor que él entonces nos va a poder venir a dictar un curso acerca de la temática. Así que bueno, te damos las gracias, Daniel, por participar de este curso, la bienvenida y te dejamos para que empieces con la clase. Después todo esto va a quedar grabado, así que quienes tengan que verlo o recordar alguna cosa, lo podremos subir a la página de Eva, que yo les voy a pasar la información. Bueno, desde acá está. Sí, sí, o sea, lo que está, la gente está viendo esto y tu voz en off, así que Ya. no te preocupes. Para puntero no tenemos, ¿no? No, para cambiar, mandale con la flechita. Bueno, nada. Señalar la pantalla, ¿no? Sí, señalar la clase. De otra forma, a ver, señala ahí porque no está saliendo, eso no está saliendo, lo que está saliendo en la pantalla. Sí, Mira. los que están virtual no ven que es de. No, Por eso lo imagine. no, bueno, eso es la única con esto. Así Sí. que la única chance. Bueno, nada. Primero que todo, agradecer a la universidad, a la facultad, por darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Es un gusto trabajar. Esperamos que sea de mutuo beneficio, de aprendizaje y aportar un poco la experiencia nuestra. Agradecerle también a los que están virtual por conectarse con el curso. Nosotros la idea es compartir un poco las experiencias que tenemos de casi 30 años de trabajo en el tema de, básicamente, protección radiológica ocupacional y dosimetría, y que eso, bueno, contribuye en algo a, a la preparación y el trabajo de los colegas acá del país. Esa es la idea. En este sentido, hemos empezado a propuesta de solicitud de la dirección de la facultad este curso específico de dosimetría externa, ¿verdad? Que a veces todos somos un poco parte de la dosimetría, pero no estamos bien al tanto de todas las cuestiones técnicas que implica un servicio. Me enseñaba a mí un profesor que la dosimetría parece un ensayo es simple, pero cuando uno se introduce dentro del tema ve que no es tan simple, tiene muchos retos técnicos que resolver y también muchos técnicos administrativos, muchos requisitos administrativos y retos administrativos que resolver. Y esa es la idea, ¿no? Un poco transmitir esa experiencia. ¿Dónde camina? Sí, sí, obviamente. Acá en el. No, no, ahí sí, sí, no estaba cliqueado lo que pasa. Bueno, nada, en este sentido, esta primera charla que le vamos a dar es un poco la introducción de lo que queremos dar por el curso, ¿no? Y sería que los objetivos generales es que se adquieran fundamentos generales sobre la vigilancia radiológica, digamos que es el elemento macro, donde se introduce la dosimetría. Y en este sentido, luego también ya complementar el objetivo con ya cosas más técnicas, más específicas de la dosimetría, pues son todos los requisitos técnicos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un servicio, a la hora de ejecutar un servicio, y también cuestiones técnicas de calidad, de acreditación, de intercomparación, que es lo que sustentan el soporte técnico y de validación del servicio. Esos serían los objetivos generales de nuestro curso. En ese sentido, hemos diseñado un programa que está basado en 4 unidades. La primera unidad, unidad general, donde queremos introducir el tema un poco de la presión radiológica en general y el tema de magnitud, de métodos de medición, ya que es la base de esta vigilancia radiológica. Luego ya un poco más específico, entrando en tipos de detectores que se pueden usar para la dosimetría, sus características, sus ventajas, sus desventajas, cuestiones prácticas. En la unidad 3 abordaremos ya lo que es propiamente la vigilancia radiológica de las personas expuestas en nuestras instalaciones, todos los riesgos que hay que cumplir y todo el sistema de registro que lleva esto, la interpretación y demás. Y la última unidad, que sería ya la más extensa, sí trataremos a abarcar todos los requisitos técnicos que hay que abordar a la hora de ejecutar y realizar un servicio de simetría, desde la caracterización del sistema simétrico que se usa, los registros que hay que llevar, las interpretaciones,
y demás. O sea, eso sería el programa general con estas 4 unidades. Más o menos hemos planificado una distribución, como se muestra acá, 45 horas de presenciales, que son 21 actividades, en un plazo entre el 28 de agosto y el 11 de octubre, a frecuencia de 2 semanales, siempre lunes y miércoles. Dentro de esas actividades presenciales hemos considerado la posibilidad de hacer una actividad práctica, digamos una clase práctica que va a hacer, si podemos asistir a los laboratorios de dosimetría de MIEN y ahí hacer una actividad práctica de mediciones de dosis, evaluaciones de dosímetro y demás. Y también estamos pensando, valorando la idea de un ejercicio práctico que puede estar asociado a la estimación de certidumbre y otros requisitos técnicos de la dosimetría. O sea, que habrían dos actividades. Luego, orientaremos algunos trabajos evaluativos de manera individual, de algunas investigaciones que queremos que haga para profundizar algunos temas. Y tenemos también, lo estamos invitando como actividades complementarias del curso a un taller sobre dosimetría cristalina que vamos a hacer en la Dirección Nacional de Tecnología de Aplicaciones Nucleares, que sería el 18 de octubre y sería una actividad complementaria del curso. Es una mañana, o sea que tampoco son muchas horas, son de 4 horas, creo, 4 o 5 horas va a durar el taller, y sería complemento a todo lo que estamos viendo acá, porque sería específicamente ya el tema cristalino. Creo que es bueno que participen, ojalá que puedan estar todos ahí. Sería como una actividad complementaria también importante dentro del curso. Y bueno, estamos pensando, ahí están puestas las evaluaciones, vamos a hacer esos trabajos que vamos a orientar, un buen desenvolvimiento en la práctica, en la clase práctica, y luego un examen final, que estamos viendo cómo puede ser el escrito, puede ser oral, veremos en función de cómo se comporte el desempeño en el curso, haremos esa evaluación final. Aquí estaba, ¿no? Un poco lo que les comentaba el sistema de evaluación, pues nada rígido, simplemente una propuesta de poder uno saber si el conocimiento se recibió, se llegó, y identificar posibilidades de mejora para el curso y para los entrenamientos futuros que podamos organizar en la temática. O sea que más o menos ahí está, lo tienen todo en la convocatoria, no vamos a dedicar mucho tiempo a esto. La bibliografía básica, evidentemente, son las normas básicas de los IEA, en especial la GSG7, donde está toda la parte de vigilancia radiológica ocupacional, y bueno, ya otros libros y publicaciones dedicados a la dosimetría. Hay bastante en internet sobre esto, no mucho en español, desgraciadamente, sobre dosimetría, poco en español, pero bueno, hay que dominar el inglés. Y entonces nosotros, acá en esta diapo, si queremos, cómo hemos concebido el curso, cuál es la expectativa que tenemos, y ojalá que logremos algunas de las que estamos planteando. Primero, ¿por qué hay que medir las dosis de radiación en las personas ocupacionales? Eso es una pregunta que hay que hacerse, a veces no está tan clara. Luego, que ya estamos convencidos que hay que medirla, ¿para qué se mide y qué tengo que medir? Son cuestiones también que esperamos que el curso pueda responder. Y muy importante, que sería, digamos, la cuestión central del curso, cómo se hacen esas mediciones en la práctica, con todos los aspectos previos que podamos abarcar en nuestra experiencia, y también, como parte, qué hacer con lo que se mide. O sea, a veces tenemos el valor de la dosis y muchas veces no sabemos qué uso darle ese valor, qué interpretación tiene, qué significación tiene. Y este ciclo que está acá no es por gusto, simplemente porque hay que ver para qué se mide. Tenemos un resultado, pero ese resultado permite enriquecer también los requisitos que se establecen a la hora de medir, y que no es más que los requisitos por como veremos en el desarrollo del curso. O sea, estas mediciones son las que sustentan al final todas las teorías y todos los fundamentos físicos de la lógica. Si no hay mediciones, no hay sustento físico. Creo que con eso terminamos la introducción. Ya está. Bueno, ayúdenme ahí. Bueno, si algún cuestionamiento con respecto a la cuestión del curso, está claro, son lunes y miércoles, siempre entre 4 y 5:30 de la tarde. Bueno, está la fecha del taller, también está ahí, y las evaluaciones las iremos después. Quizás haya que hacer algún ajuste en la marcha, no sé cómo se comporte. Creo que el curso va a estar también situado, grabado, para que el que no pueda asistir lo pueda ver la actividad y demás. Sí, en ese sentido, la asistencia y las dos faltas que decía, quizás no es necesario porque lo pongan Sí. subirlo. Eso sí, el que lo necesite como crédito para dar el examen, porque se tiene que hacer las actividades que te pagan simplemente. Pero, por tanto, la asistencia presencial.
Ya, lo que sí va a después necesitar una lista ya oficial de los, Sí, para eso. que tenga un control de los- Sí, sí, yo lo preparo con la gente médica. Bueno, nada, entonces, en fin, para ubicarnos en el contexto del curso, quisimos abordar este tema, que muchos de los que están acá lo conocen bastante, también los que están conectados, pero creo que siempre es importante recordar algunos conceptos básicos de la primera lógica, que nos permiten a nosotros ir respondiendo esas preguntas que nos hicimos como expectativa del curso. En esta conferencia abordaremos tres elementos fundamentales. Haremos primeramente una reseña histórica de la primera lógica, porque tiene mucho que ver con las mediciones. La historia de la primera lógica está basada totalmente en mediciones y lo veremos ahora, por lo menos en mi criterio. Yo soy un fanático de las mediciones. El segundo punto, veremos algunos aspectos biológicos también de las radiaciones, que también están muy relacionados con medir y correlacionar con aspectos biológicos, y es lo que nos permite a nosotros desarrollar la ciencia de la primera lógica. Una medición y después la correlación con los efectos es lo que ha permitido el desarrollo de la primera lógica. Y el último punto, los conceptos básicos, los principios básicos de la primera lógica, que muchos conocemos, pero siempre es bueno eh, afianzarlo. El contenido sería esos cuatro aspectos muy relacionados con los objetivos, un resumen histórico, algo de los aspectos biológicos de la lógica, los objetivos, y un poco el sistema limitante de dosis, que es la base sobre la cual hay que tener métodos de medición. Bueno, esto para contarle, todos sabemos, el tipo, todas las radiaciones están presentes en la vida, la radiación natural, que como todos sabemos está ahí, no se puede controlar, muy difícil de controlar. Eso no es objeto, para que todos lo sepan, las dosis de radiación natural no son objeto de evidencia ocupacional, y de hecho hay que restarla de la dosis ocupacional. Hay que tener un sistema, que ya lo veremos después en la práctica cómo se hace, para eliminar esa contribución y poder estimar cuál es la dosis realmente debida a la exposición ocupacional. Y luego la exposición que nos interesa en el curso, que serían las fuentes, digamos, artificiales, con todas las actividades que tenemos, la medicina, la industria, la agricultura y la investigación, que ocasionan que las personas se vean expuestas a radiaciones por su trabajo y son las que tenemos que medir. Fíjate por lo menos que en el chat apareció un comentario, vaya a ser que no estén escuchando o algo. Aquí yo no veo el chat. Por la duda que sea algo de eso. No se ve la presentación, no se ve la pantalla. A ver. No tenemos a nadie conectado aquí, ¿no? A probar. Lo bueno es que- Pero vuelvo a compartir, a ver si. Oye, pensé conectar el teléfono, pero como yo está, no. Ah, tengo que compartir la presentación, así ya está compartiendo la carpeta. Ah. Para que puse mal. No, pero de la izquierda. Dejar de compartir y compartir a... Vamos a vuelta, vamos a vuelta. Ahí la presentación, abajo ya de Acá, está bien. Ahí va. A ver, ahora. Ahora sí se ve la presentación. Ahora sí. Bárbaro, gracias. Quizás pasar al anterior. Sí. No, Bueno, disculpen, entonces no estábamos. Bueno, nada, solo presentamos los objetivos y el contenido de la presentación, que como decía, va a hablar sobre el tema de la fertilidad lógica. Ya hablamos del tema de las fuentes de radiación en la vida y cómo pueden estar expuestos los trabajadores, que es fundamentalmente el objeto del curso, que también están expuestas las personas y también los individuos con otro tipo de exposición que ya lo veremos más adelante. Un poco de gráfica para que se vean las diferentes aplicaciones, cada una con sus características con respecto a la exposición ocupacional y también al público. Y cada una tiene sus especificaciones también a la hora de diseñar el programa de vigilancia radiológica individual. No es lo mismo un programa de vigilancia radiológica para una central nuclear que para una instalación de radiología convencional. Y tampoco los métodos de medición y la dosimetría que se debe efectuar. Simplemente por eso ponemos esa pantalla. El resumen histórico característico que todos conocemos de la invención del descubrimiento de los rayos X, Walter Röntgen, luego los trabajos de los esposos Curie y Becker
para descubrir la radioactividad natural y empezar también a buscar, a descubrir también otros tipos de radiación, como la radiación beta y demás. Y ahí empezó ya realmente la historia de la prueba radiológica, porque en estos primeros años se hacían los trabajos, no había una idea para nada de los efectos que podía tener las radiaciones ni los daños que causaba. Son famosas todas como Röntgen hizo la primera placa a la mano de su esposa, una imagen famosa que está publicada en todos los lugares del mundo, sin tener una noción, una conciencia del daño que podía estar haciendo. Pero bueno, ya con el desarrollo de las aplicaciones se empezaron a ver algunos efectos, y entonces, tanto en las personas que estaban vinculadas a estas aplicaciones y a las investigaciones, y entonces empezó a subir la preocupación por proteger a esas personas. Y surge entonces la necesidad de una disciplina que se encargara de estudiar estos efectos y de proteger a las personas. Y en ese contexto es que surge la protección radiológica, precisamente dedicada a eso, ¿no? Estudiar los efectos y garantizar la protección de las personas contra los efectos de la radiación ionizante. Acá le vamos a presentar en la siguiente diapositiva más o menos un resumen de los principales eventos históricos. Ya en 1915, la sociedad británica hace una primera declaración de la necesidad de adoptar medidas encaminadas a la seguridad en radiología, que fue donde más se desarrolló las primeras aplicaciones de la radiología médica. Y esa es una primera declaración. Ya en el año después, en 1928, en el segundo Congreso Internacional de Radiología, convocado por esta sociedad, se crea ya lo que es el Comité Internacional de Protección de los Rayos X y Radio, que era, digamos, estaba las aplicaciones de radio y la aplicación de radiología eran los más desarrollados, y la primera vez se crea con ese nombre, y después de 1950 cambia el nombre actual hoy de la Comisión Internacional de Radiología, que es la base, digamos, de toda la ciencia que se desarrolla en torno a la protección radiológica. Esta ICRP, en español, uno lo dice más en inglés que en español, me cuesta hasta decirlo en español. ICRP, que bueno, lo que tiene es la ciencia, desarrollar la ciencia de la radiología. Primero empezó con los trabajadores, y después ha ido ampliando su contexto al público y al medio ambiente y demás, pero bueno, el primer desarrollo estuvo encaminado fundamentalmente a los trabajadores relacionados con la radiación ionizante. Esto como lo está haciendo, como lo hace la comisión, haciendo investigaciones basadas en la ciencia física, ciencia biológica y química también, y a partir de ahí emite recomendaciones de las cosas que se deben hacer y guías que se deben adoptar. O sea, las recomendaciones no son normas ni nada de eso. Todo lo que dice RP son guías o recomendaciones, no hay normas. Las normas son otros organismos que lo veremos más adelante. Y entonces, las características básicas del RP es una organización científica, no gubernamental, que está conformada por profesionales de científicos de las áreas, diferentes áreas que están relacionadas con las aplicaciones de radiaciones ionizantes. Hay varios comités y grupos de trabajo para dosimetría, para efectos biológicos, hay varios grupos. La sede legal, bueno, está en Gran Bretaña y en Suecia. Y es una organización que trabaja cada vez más en coordinación con los demás organismos interesados, como la Comisión Internacional de Unidades y Medidas, o el Comité de Naciones Unidas para los Efectos de Radiaciones, el OIEA, la Organización Mundial de la Salud. O sea, organismos que trabajan en conjunto con ella porque son investigaciones a veces ya multidisciplinarias, que son los que dan los resultados que estamos viendo actualmente. Un hito muy importante es en 1928, donde ya se hacen las primeras recomendaciones generales de radiología, donde están centradas en la protección de las profesiones médicas, como decía, eran las que más desarrollaban, y lo que se hace es limitar las horas de trabajo, para que las personas, bueno, no tengan efectos. Todavía no había noción exacta de los efectos. Por las aproximaciones que se hicieron, las dosis individuales anuales a los límites establecidos por esa fecha correspondían a 1000 milisievert por año. O sea, era un límite súper alto, incluso podía hacer efectos determinísticos, ¿no? Que lo veremos más adelante. Pero bueno, no había todavía una manera cuantitativa de estimar los efectos, ni mucho menos las dosis. Por eso este cuadrito aquí abajo, que dice que no había un sistema para hacer mediciones, por lo tanto no se podía evaluar haciendo ciertos valores de efectos. Pero bueno, ya había una preocupación y ya se hacían estimaciones cualitativas, y a partir de ahí se hacían conjeturas
su posición y por lo menos se crearon ya algunos principios y algunas cosas de la protección radiológica. La SRP tiene publicaciones periódicas, la mayoría conocemos, a partir de una publicación, digamos, una norma, luego se actualizan con la que se llaman los anales o IRP, los anuales, los anuarios. Aquí les puse algunas de las que más importantes, ¿no? En el 34 ya se empieza a hablar del umbral seguro para aplicando las radiaciones, que era, como ven, 10 veces que se usa hoy. Después se puso un límite ya porque se empezó a conocer los tipos de radiaciones, los efectos, se empezaron a ver que no todas tenían el mismo efecto y se empezó a diferenciar entonces y se introduce ya el concepto de, de la transferencia lineal de energía de la radiación. Igual se revisan los límites y se establece un límite de 3 por semana, también bastante alto para lo que tenemos hoy. Luego ya empiezan a tenerse resultados de los estudios de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en poblaciones ya irradiadas, altas dosis, y eso contribuye también a que se haga una revisión ya de los límites con una cierta información ya de los efectos hereditarios y a largo plazo de las radiaciones. Y a raíz de estos años que se desarrolló toda la temática de las bombas nucleares y las aplicaciones armamentistas de las radiaciones industriales, pues bueno, ya había que también ocuparse de la protección del público, porque habían, digamos, podían ser objeto también de los efectos de las radiaciones ionizantes. En el 54 ya, como decía, se continúa abordando el tema de los efectos, ya hay una materia de estudio, y hay resultados, y entonces se esboza lo que es el primer principio de optimización, que dice que debería hacerse todo esfuerzo para reducir la exposición a todos los tipos de radiación al nivel más bajo posible. Ese fue el primer esbozo de optimización, que luego fue reformulándose a diferentes publicaciones de la ICRP a mantener la exposición tan baja como sea factible. Cada concepto habría que conceptualizar qué era posible, qué era factible. Eso no siempre se entendía y no siempre se interpretó. Yo en mi experiencia digo que optimización se vino a trabajar hace, yo digo, 20 años. Mucho más allá no se trabaja mucho optimización realmente porque no estaba claro el concepto, también ni las herramientas de cómo hacerlo. Luego en el 66 ya se introduce tan baja como sea fácilmente alcanzable, o sea, que es fácilmente alcanzable, que no tenga que hacer nada, que tenga que hacerlo. Eso a la ICRP también le costó esa interpretación, esos conceptos, fueron muy discutidos, hasta llegar a que tenemos hoy día, que es o sea, el concepto ALARA, que todos conocemos, que sea tan baja como sea realmente alcanzable, teniendo en consideraciones económicas y sociales. O sea, no limitar los beneficios de las aplicaciones con tal de reducir la dosis. Un poco que va, ¿no? Y tener en cuenta elementos de costo y esfuerzo que hay que realizar. Bueno, ya en el 57 se fijan unos límites de dosis para la exposición ocupacional, 50 milisievert para los trabajadores y 5 para el público. Ya se estaba trabajando el término público, o sea, van viendo cómo va bajando los límites a medida que va evolucionando el conocimiento de las radiaciones, sus efectos, y hay ya valores para estudiar. Y en el 77 salen lo que son las primeras recomendaciones básicas cronológicas del SRP con 3 elementos fundamentales. Ya hay una cuantificación de los riesgos a los efectos. O sea, ya se había estudiado todo el tema de las bombas, con más profundidad, con más tiempo de hacer los estudios, y a efectos más a largo plazo, ya se podía, digamos, uno aventurar a hacer alguna teoría y filosofía de la prueba. Se propuso un sistema de limitación de dosis con sus 3 principios, ya se incorporaron los 3 principios, justificar la actividad, la optimización y los límites de dosis individuales. Fíjense aquí, un sistema de limitación de dosis. Simplemente era limitar la dosis sobre esa base de esos 3 principios. Y se mantuvo el mismo límite, 50 para trabajadores y 5 para público. Del 58 al 77 se mantuvieron los límites, no se cambiaron. Luego el salto viene, aunque hubo varias actualizaciones por el medio de los anales y muchas publicaciones en cuanto a los efectos y demás,
El otro punto, el otro hito es en 1990, cuando ya se revisa toda se reformula prácticamente las recomendaciones monólogos por parte de la ICRP, porque ya había mucha más información sobre los efectos y había avanzado mucho la física de radiaciones, se conocía mucho más sobre cómo medir y interpretar las mediciones, y había más estudios aparte de las bombas, estaban los accidentes que habían ocurrido en Chernobyl en el año 86, o sea, ya había más base de datos, más información, y ya se había avanzado bastante la ciencia, y toda esa nueva información conllevó a que la ICRP hiciera un cambio de filosofía y ya pasara de un sistema de limitación a un sistema cronológico, o sea, como un sistema que incluía la etapa de diseño de las instalaciones. Pues antes se limitaba, pero ya estaba diseñada la instalación. Ya aquí se introduce de la parte del diseño, se hace más énfasis en la parte de diseño de proteger a las personas, al medio ambiente, y se considera como un sistema cronológico ya unificado. Claro, se mantienen los principios, lo que se le da otro enfoque, otra aclaración. Se introduce esto por primera vez, la distinción entre prácticas e intervenciones para los tipos de exposición. O sea, que es considerada una práctica desde el punto de vista de una actividad que puede ocasionar un aumento de la dosis, y una intervención cuando haya que reducir la dosis por alguna situación que se da, un concepto que hay que manejar a la hora de también de diseñar la vigilancia. Se hace un mayor énfasis en el tema de optimización porque ya había mayor información sobre los efectos, se estaban viendo que estaban apareciendo más efectos en las personas, por lo tanto había que tratar de reducir esa exposición, y se hacen conceptos. De hecho, se reducen los límites de 50 a 20 y para público de 5 a 1. O sea, toda esa información, todos esos estudios conllevan a que la ciencia tecnológica haga nuevamente una reducción para los límites de dosis. Y más recientemente, las que todos trabajamos ya, estamos actualizados, en la publicación 103, que son las nuevas recomendaciones, que son la base hoy de las normas básicas del OIE. ¿Vale? Aunque bueno, el OIE ha tenido que actualizar unas cosas que no estaban también en esta recomendación, pero ya las veremos, pero que sí estaban esbozadas también, porque se esbozaron aquí también. O sea, aquí ya había un estudio de muchos años y se logró actualizar los factores de ponderación de la radiación que estaban publicados desde la ICRP 26 y de los tejidos, ya en base a las magnitudes que se estaban utilizando. Se hacen también estudios de detrimento, se actualizan los factores de detrimento basados en toda esta información que se ha ido recopilando durante muchos años. Los tres principios no se cambiaron, pero bueno, hay nuevamente una aclaración de cómo son los niveles, los ámbitos de aplicación, recomendaciones para su aplicación correcta en cada una de las prácticas, en cada uno de los escenarios, en cada una de las situaciones de exposición. O sea, no se aplica lo mismo aquí que en una práctica o una intervención, pero ya aquí se hace un enfoque nuevo de aquello que se hablaba de práctica de intervenciones. Ahora la ICRP propone lo que se llama las situaciones de exposición. La mayoría lo conoce. Situaciones de exposición planificada, que son prácticamente lo que eran las antiguas prácticas. Las situaciones de emergencia, pues hay que parecido a las intervenciones, y situaciones existentes, o sea, situaciones que ya existen ahí, que provocan exposiciones de las personas y que hay que intervenir para tratar de bajar esa exposición, porque las situaciones existen, ¿no? En muchos casos está el radón, las industrias no. Además, bueno, eso es que ya cuando entremos en el tema ocupacional, veremos cómo se realiza en cada una de esas situaciones un poco más la vigilancia ocupacional. Los límites de dosis se mantienen. 20 para trabajadores y 1 para público. Eso no cambia. Refuerzan el principio de optimización, se introducen ya un poco de manera más científica lo que son las restricciones de dosis y de riesgo para las situaciones planificadas, y lo que son los niveles de referencia para las situaciones de emergencia y existentes. Todos estos valores tienen su forma de calcularlo y lo veremos, digamos, por lo menos los que están relacionados con el apoyo ocupacional, lo estaremos viendo cuando hagamos los programas de vigilancia. Veremos cómo se llegan a estas restricciones de dosis, qué significa, cómo se interpretan, cómo se pueden usar. Eso lo veremos también ya en la parte cuando vemos el programa de vigilancia ocupacional. Y ya hay un enfoque de marco conceptual de cómo garantizar la protección del medio ambiente, incluyendo las especies humanas. ¿Vale? Y esa es la que está vigente hoy. Por aquí se basa toda la normativa, las reglas del OIE, y por tanto las normas de la autoridad reguladora que adoptan esa digamos, normas del OIE y demás.
Bueno, un poco ya saliendo de eso, toda esta filosofía, toda esta ciencia que desarrolla la ICRP, pues está correlacionada con el trabajo que hace este comité, que se creó también en los años 50 en el año 55, y su objetivo es estudiar precisamente todos los efectos de de las radiaciones, hacer estudios globales del efecto de radiaciones por países, por diferentes indicadores, y a partir de ahí, bueno, es que se puede crear toda la ICRP se sustenta mucho en estos estudios, estas publicaciones, porque hay toda una estadística que permite, bueno, hacer conjeturas, hacer hipótesis, hacer teorías. Es importante que este comité se basa en la información que se hace en los países, en grupos de países, en grupos temáticos de estudio, y es importante eso contribuir para poder desarrollar la ciencia meteorológica, ¿verdad? Bueno, el OIE, conocido por todos, que es el organismo, digamos, rector de las aplicaciones de la energía nuclear en el mundo, y en ese sentido, su papel es interpretar esas recomendaciones, establecer los estándares de seguridad que se deben cumplir y apoyar a los países a diseminar esa información, a implementar esa información de manera que sea adecuada, ¿no? Aquí solo para información, las reglas básicas son de 2016, de las que están publicadas, que son las que la mayoría de los países han adoptado, y ahí se establecen todos los conceptos que se esbozan en la ICRP 103, están, digamos, explicados aquí como su implementación desde el punto de vista de la regulación y también desde el punto de vista de los usuarios finales y de los servicios técnicos. O sea, ahí está toda la información en cuanto a la seguridad radiológica de las aplicaciones nucleares. Bueno, un poquito para hablar, quizás siempre me gusta un poco comentar, que no es mi fuerte el tema de los efectos biológicos, sí que conocer, porque es importante a la hora cuando uno hace una medición, una interpretación. Creo que esto, si no conoce esto, un poco uno que a veces no está claro hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y está claro que el blanco fundamental de la radiación, evidentemente, aparte de, bueno, nos interesan los mecanismos de interacción, a saber son dos: ionización y excitación, siempre transfiriendo energía, creando partículas cargadas, que son los que hacen el efecto y el daño al tejido biológico. Fundamentalmente los daños son el ADN, ¿verdad? También en las células, o sea, en todas las partes del organismo puede haber efectos de las radiaciones, y hay que saber cuantificarlo y saber determinar las consecuencias de los diferentes efectos para uno poder tomar después las medidas desde el punto de vista de la salud y la protección de las personas. Básicamente, sobre el ADN tiene un efecto que es el que, digamos, es más importante desde el punto de vista de evitar los daños, tanto desde el punto de vista del cáncer como del efecto hereditario. Acá están las lesiones que se pueden ocurrir, una doble ruptura, que son o sea, lesiones complejas o lesiones más simples, todas son difíciles en función del daño que se ocurra, va a ser el efecto, pues si se puede recuperar la célula, no se puede recuperar, todos los mecanismos que se están estudiando, que se estudian todavía, veremos incluso más adelante que hay estudios sobre esto. Solo quería mostrarles estas diapositivas para refrescar esos conceptos. Es importante saber que esos efectos, si hay varios factores que influyen sobre esos efectos, factores físicos que están, digamos, relacionados con la radiación, propiamente, como es el tipo de radiación, o sea, no todas las radiaciones hacen el mismo efecto, a saber, ni la radiación gamma, la beta, la alfa, relacionada evidentemente con el poder de ionización, con el poder de interacción que tiene cada tipo de radiación y con la energía que tiene la radiación, pues evidentemente los efectos van a ser. Hay muchos estudios de esto que ya se ha determinado cómo varía la tasa de sobrevivencia de las células que afectadas en función, digamos, del, del- de la transferencia lineal de energía del tipo de radiación. Acá vemos una curva para rayos X y acá vemos para partículas de alto LED, o sea, como la tasa de sobrevivencia es mucho menor, o sea, hace más daño, por eso es que hay que protegerse más de esta tipo de radiación. Afortunadamente, aparte de los neutrones, las radiaciones de alto LED son de poco alcance. Y eso ayuda un poco a la protección contra él, excepto los neutrones, que también son muy peligrosos. Acá en nuestro país no hay muchos neutrones, pero también hay que tomarlo en cuenta porque tienen esa característica. Otro aspecto que influye es cómo se recibe la dosis. Si es un evento único alto, digamos, o es una dosis fraccionada. Eso también influye la posibilidad que tiene la célula de recuperarse y, por tanto,
de resarcir el daño que le pueda causar. Eso es importante saber si hay una exposición aguda o si hay una exposición fraccionada, ¿verdad? Y también influye la tasa de dosis, aunque se afecta como se dice, la de la persona. Aquí está, entre más tasa de dosis, menos supervivencia, pero también es importante saber la fuente con que yo estoy expuesto, si es de alta tasa o baja dosis. También eso es importante a la hora de mirar el efecto. Y también el nivel de respuesta que se recibe, combinado con el LED, pues hacer si la pendiente de las curvas sea mayor o menor en función del efecto que va a provocar. Y hay otros efectos que son ya biológicos, que dependen, bueno, evidentemente del blanco donde actúa la radiación, la cédula, la fase que está en la cédula, el tipo de cédula que es. Hay todo un desarrollo científico sobre eso, que han estudiado los radiobiólogos y los biólogos en vinculación, donde se ve en función de la fase en que esté la cédula, puede ser mayor o menor el efecto, en función del tipo de tejido que sea también. Puede haber hay tejidos que son más radiosensibles, otros menos. Eso hay que saberlo a la hora de proteger también, de diseñar los medios de protección, de diseñar los programas de vigilancia. Eso es importante también de saber, y solo de manera informativa, ¿no? En resumen, cuando la radiación incide sobre el tejido biológico, tenemos dos formas: un daño al ADN, que puede ser un daño letal. Por lo tanto, ocurre la muerte celular y va a conllevarlo con un efecto determinista, que ya veremos lo que es. O puede haber un daño que no es letal, que da determinadas posibilidades de recuperación de la célula, y puede llegar a que una célula se recupere completa o que se recupere parcialmente, en este caso, y da lugar entonces a un efecto tóxico que a largo plazo, y puede ser incluso manifiesto, digamos, en la descendencia de la persona. Esto se determinó por los estudios, y es la base, digamos, de la neurológica. Este tipo de efectos que provocan la radiación, tanto el determinista como el teórico. Cada uno de sus características específicas. Se ha determinado por los efectos deterministas que se producen por la muerte de un número importante, elevado de células, que no da posibilidad de recuperarse al tejido o al órgano, y si es un tejido vital, pues no puede morir la persona. Entonces, lo que se demostró que es la gravedad aumenta con la dosis de radiación, o sea, y que ocurre a partir de determinado valor de dosis. O sea, eso se da por la historia de las explosiones en las bombas y Chernobyl, estudios también animales. Se determinó que estos efectos ocurren ya cuando hay determinado umbral de dosis que se supera, porque son la cantidad de células que se afectan. Afortunadamente para nosotros, estos efectos ocurren con dosis relativamente altas, que no están presentes casi nunca en la exposición ocupacional, sí en la media, que es otra historia. Bueno, aquí están un poco las dosis que se manejan para este tipo de efectos. Acá está, bueno, lo que decía, que tienen un umbral, la severidad y la frecuencia aumenta con la dosis, la tasa de dosis. Entre más dosis, más efecto vamos a tener, lógicamente. Acá está el umbral, empieza la probabilidad de ocurrencia. Acá está la frecuencia y la severidad. O sea, no está en cero, porque a partir de la dosis que tiene que empezar a ocurrir el efecto. El famoso síndrome agudo de radiación, muchos conocen, los que trabajan sobre todo en la parte de salud ocupacional, más o menos los niveles de dosis para cual son afectados los principales sistemas del cuerpo humano, los niveles de dosis también, todas las fases que pasa el síndrome. Eso está estudiado y hay valores, como estamos viendo, son valores de un grade, son valores altos de dosis. Normalmente en ocupacional eso no tendría por qué ocurrir, pero como decía, en la parte de aplicaciones médicas, sí, para el paciente puede ser dosis importante a la prueba. Afortunadamente para la ocupacional no son valores, pero hay que tener en cuenta a la hora de si hay una emergencia o una exposición, digamos, en caso de que haya que entrar en una situación de emergencia, pues son valores importantes a la hora de calcular la manera de intervenir en los trabajadores que intervienen, trabajan en la mitigación de la emergencia.
Acá están los dosis umbrales para la mayoría de los efectos de demencia que se han podido determinar. Está el tejido, está el efecto, más o menos el periodo de latencia, el periodo cual se manifiestan, ves que son más, y bueno, las dosis que están estimadas por todos los estudios que se han hecho en la ICRP y demás, y están todas las condiciones, eso está publicado en la ICRP, esa tabla actualizada, con todos esos valores de umbral, que no han cambiado mucho. Para el que cambió fue para el cristalino, que hubo un estudio, que lo vamos a ver más adelante. Y ya pasar al otro tipo de efectos, que son efectos estocásticos que se producen, digamos, no tienen un umbral, ¿verdad? Pueden ocurrir a cualquier valor de dosis. Supuestamente digo, hay un comportamiento lineal, eso no está demostrado 100%, eso es uno de los temas que más se está investigando. Supuestamente hay un comportamiento lineal, o sea, entre más dosis más efectos, y como no crean mucho daño y la célula se puede recuperar, a veces lo que conlleva es una transformación de la célula y el efecto puede que se manifieste incluso en la descendencia y no en uno mismo, ¿no? Aunque también hay efectos ya somáticos como es el cáncer y leucemia que pueden provocar determinadas dosis altas de radiaciones de dosis baja. Entonces, en los efectos estocásticos, aunque hay ausencia umbral, pero hay que tener en cuenta que el detrimento nunca es cero porque evidentemente las personas se exponen. Todavía no está demostrado que las dosis bajas no dan efecto. Hay ciertos coeficientes que demuestran que no son realmente dañinas, pero veremos que hay todavía sobre eso información que está saliendo nueva que vaya a conllevar que eso se revise, ¿verdad? Lo que se establece entonces es un detrimento aceptable, o sea que esas dosis que provoca y esos daños que ocasionan en las personas, pues sea mucho, no sea, digamos, importante con respecto al beneficio que hace la aplicación. Y en cuanto a estas hipótesis de linealidad, lo que permite es eso, ¿no? Hacer las sumas de las dosis de manera lineal, incluso permite sumar tanto las dosis por externa como interna para evaluar el efecto. Y esto es una suposición que se hizo para poder, digamos, hacer una estimación de las dosis, con la corriente de la dosis, con el efecto a estos niveles de baja dosis. O sea, que la dosis acumulativa también es importante tenerlo en cuenta para la hora de analizar los efectos y el detrimento a la persona en el individuo y de manera colectiva. Bueno, acá está un poco la curva de las dosis, más o menos el tiempo que puede ocurrir para algunos de estos tipos de efectos, que son la leucemia y los tumores sólidos. Esto es lo que una de las cosas que más está investigando actualmente, el tema de los tumores sólidos en trabajadores puestos. Tenemos, al final de la presentación tenemos un trabajo bastante reciente sobre esto, donde nos llama a pensar. Y el efecto somático más importante, o sea, el efecto que se manifiesta en la persona que ha irradiado, no en la descendencia, es el cáncer, ¿verdad? Hay muchos estudios sobre el cáncer, veremos ahí. Este es un proceso muy complejo, que no se puede incluso diferenciar la cáncer por radiación de otros cánceres. Eso también es una complicación para la ciencia. Y es un proceso también muy complejo desde el punto de vista de la biología del proceso. Pero bueno, se han hecho estudios, hay avances y ya se puede, digamos, hacer determinadas teorías que son bastante aceptadas y cumplen con lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Está todo el proceso del cáncer. Y entonces un poco, ¿cómo se hacen estos estudios? O sea, uno no puede poner a una persona y esperar a ver si le sale cáncer, ¿no? Evidentemente la ciencia de prueba tiene esa limitante, que no tiene un material de estudio, o sea, se hacen estudios animales, que igual no es lo mismo, pero bueno, se pueden acertar algunos resultados, las características de similitud de algunos tejidos, pero lo que más se utiliza son digamos, los eventos negativos que han ocurrido. Bomba de Hiroshima y Nagasaki, las personas irradiadas en Chernóbil, otros accidentes que han habido en el mundo, otros accidentes también en medicina que han habido. O sea, desgraciadamente es una ciencia que se basa a veces en los efectos en situaciones no deseadas, ¿no? Entonces, ahí se hace todo ese estudio, se hacen unos modelos que hay que luego proyectar hacia otro tipo de personas y hacia otro tipo de poblaciones. O sea, es una ciencia bastante compleja de
desarrollar, pero bueno, se ha ido evolucionando y hay bastante resultados que son positivos. Acá están publicados, a partir de esos estudios, todos los coeficientes de detrimento que hay a, a la, a la población con respecto al cáncer por los efectos de radiación. Son valores muy bajos, realmente, 0,05%, valores bajísimos, pero bueno, es lo que hay, que están basados en una ciencia que se ha desarrollado, que hasta ahora permite decir que la filosofía que ha aplicado la PRO y los niveles de protección digamos, que promueve son aceptables para la vida de las personas y la salud de las personas. Ya sería el resumen de todo lo que hemos visto, los efectos tocásticos, que es una lesión subletal de unas pocas células que pueden ocasionar efectos somáticos en la persona que es irradiada o en su descendencia, en función de lo que pasa con la célula, que su gravedad no varía con la dosis, que no tienen un umbral y que hay una relación, digamos, dosis-efecto lineal cuadrática y que su aparición es tardía, no aparece inmediatamente, sino, digamos, pasado un tiempo, por el propio mecanismo que tiene de la biología celular de esto, ya los efectos deterministas, que son lesiones letales, causan la muerte de muchos células y tejidos, que como decíamos, en el caso de ser un tejido vital, puede conllevar la muerte de la persona, dependen de la dosis, y como hidratarse dosis también lo vimos, y tiene un umbral, a partir de que está alrededor de 0,8, un Gray, son los valores que empiezan a ocurrir estos efectos deterministas, y hay una relación lineal de la dosis con respecto a los efectos, y su aparición puede ser inmediata cuando es un efecto determinista, pero también estos tipos de valores de efecto pueden también ocasionar efectos estocásticos de la descendencia. O sea, que tienen los dos. Este sería el resumen, y es lo que es importante a la hora de cuando se diseñó la proteína biológica, se basó en estos dos tipos de efectos y en estas características de los dos. Ya, un poco lo que hicimos, puedo mostrar de manera gráfica, más o menos con los valores de dosis que se manejan con respecto a los efectos. Están las dosis bajas, donde no hay un efecto, y donde ya empiezan a valores ya de alta dosis, donde empiezan a ver los efectos deterministas con los síndromes de irradiación aguda, ¿no? Ya los valores están alrededor de un CIBE, para arriba, donde ya empiezan los efectos serios a la salud, y aquí, bueno, dice no detectable, pero estamos hablando que hay efectos hereditarios que pueden ocasionarse. Ese sería más o menos el resumen. Y ahí, acá arriba. ¿Querés bajarla? No, igual. O sea, es un poco les voy a mostrar ahora un poco los estudios, que son la base de todo esto que se ha prestado, y lo que lo hemos ido hablando en vez de no. Se han utilizado para estos estudios de cáncer, los sobrevivientes de las bombas, las explosiones accidentales en las plantas nucleares, pacientes, o sea, todos los accidentes que han habido, Chernobyl, o sea, todos los accidentes han constituido la base del estudio para demostrar las teorías del cáncer radiinducido y mejorarla, ¿no? Es la base, con toda la complejidad. Ahora, Explica eso. Viene la pantalla y pasó. Bueno, quería mostrarles dos estudios recientes sobre el tema del cáncer radiinducido. Este estudio está publicado en 2005, se hizo una estimación de dosis en más de 400.000 trabajadores. La conclusión fue esta, aunque realmente yo me leí el trabajo, y dicen que los valores son un poco mayores que los que están recomendados en la ICRP. Aunque la general es que no implican, digamos, que haya que hacer una revisión. Sin embargo, más recientemente, este que es más reciente, que que estudia trabajadores nucleares, industria nuclear, la organización de estos tres países, hizo un estudio a largo plazo de todas las dosis, todos los efectos, de todas las muertes por cáncer de este grupo de trabajadores, más de 300.000 trabajadores, ¿vale? Y por el seguimiento son también de 10,7 millones de años personas. Y las conclusiones fueron
parecidas, pero ellos dicen que la tasa relativa excesiva de mortalidad por cáncer sólido por grade es mayor que las estimaciones que actualmente informan las organizaciones radiológicas, ligeramente mayor. Hay que ver los valores y según este estudio, que está acá publicado, sugiere una pendiente más profunda para asociación de dosis y respuesta en el rango de las dosis bajas. De lo que hemos hablado, hay una pendiente, según este estudio, esa pendiente puede ser mayor. O sea, lo que está indicando que hay más efecto para la dosis baja que lo que se está estudiando. Esto es una publicación que se puede consultar. ¿A dónde voy con esto? No es a llamar a alarmarnos, pero que sí, que esta ciencia sigue desarrollándose y habrá que estudiar más todavía el efecto de las radiaciones, sobre todo de bajas dosis con respecto al cáncer. Lo que estudio que lleva tiempo porque es un efecto que incluso se puede manifestar mucho tiempo después que pasa la radiación y además todavía está la dificultad de diferenciar esos efectos de las demás causas del cáncer que, digamos, compiten, ¿no? El tabaquismo, el alcoholismo y demás. Pero bueno, son estudios que están dedicándose a precisamente a comprobar estas teorías y a demostrar que, digamos, los niveles de protección que se están trabajando son adecuados y seguros, ¿no? Sí, esos estudios, si me permitís algún comentario, son estadísticos principalmente. ¿No? Se estudia la población y se ve cuántos, y de ahí se saca la población. También uno puede decir, bueno, en esa población particular, trabajadores de industrias nucleares, hay otros factores que contribuyen y que los diferencian de una población tipo. Por ejemplo, el nivel de estrés en el trabajo. Entonces, no hay una causalidad directa. Simplemente, bueno, se está ahí. Sí, o sea, eso Siendo además un simulador, porque por ejemplo las poblaciones de circulación de aerolíneas tienen dos trabajadores. sí, lo que pasa es que las aerolíneas se están midiendo hace poco tiempo. O sea, en el caso de aerolíneas, eso es cierto, es muy cierto, pero todavía es poco tiempo, porque esto no se medía antes. Eso fue un descubrimiento de que los trabajadores de la industria, digamos, de la aeronáutica civil estaban expuestos a más altas dosis de lo que se pensaba y se están haciendo estudios. Quizás de aquí a 20 años saque una conclusión, igual que la minería. Pueden salir resultados. Eso pueden ser grupos que puedan aportar a este tipo de teorías, ¿no? Que son trabajadores que están expuestos también. Pero sí, es un enfoque multifactorial, pero lo que quiero decir es eso, que no podemos dejar el conocimiento por finito en este tema, ninguno, ¿no? Pero en este, básicamente no se puede dar porque evidentemente todavía no está bien establecido el mecanismo de los daños que pueden hacer las radiaciones, tampoco alarmarnos y no querer trabajar con radiaciones, pero sí protegernos, que es lo que tenemos que hacer, tanto los que generan las instalaciones como los que trabajamos, como nos corresponde, digamos, dictar las normas o hacer las mediciones. Y los estudios de Chernobyl, no, de Hiroshima y Nagasaki todavía no están cerrados. Un porcentaje importante de esas poblaciones, o sea, ahí se estudia un cohorte de 120.000 personas aproximadamente, 95.000 personas sobrevivientes y 25.000 grupos. Hay un porcentaje alto, más del 30%, que todavía está bien. Entonces, la expectativa de vida en Japón es muy alta y esos estudios todavía siguen corriendo. Sí, esos son estudios simplemente te dan a ti para corroborar los factores de detrimento que se han presentado, o sea, que son muy bajos porque son personas que las bombas cuando fueron y todavía hay personas vivas que no tienen ningún daño y sus desastres tampoco, o sea, eso evidentemente son la base de todas estas teorías, pero como la ciencia le corresponde, seguir indagando hasta donde pueda llegar y tratar de proteger a las personas cuando sea posible. Bueno, de todo ese conocimiento científico que hemos visto, se pasa a lo que es las normas radiológicas, ¿no? El USKEA, el SRP que vimos todo lo que ha hecho, y las normas de seguridad de la OIE, y luego, bueno, las normas nacionales, en correspondencia también con estas organizaciones que trabajan el tema de la seguridad laboral, como es la salud, el organismo internacional del trabajo. Nos queda un ratico, no mucho, si quieres hacer una parada y seguimos, o sigo completo. Bueno, no queda mucho, ya estamos, bueno, ya los objetivos de Noruega los conocemos todos y su finalidad fundamental es por la protección de los individuos, de sus descendientes y de la población en conjunto, ¿verdad? De todos los riesgos derivados de las actividades que implican el uso de radiaciones ionizantes. Ese es el objetivo fundamental
Estos objetivos fundamentales están reflejados en lo que es el objetivo fundamental de seguridad de los OIE, que están publicados hace muchos años, que no han cambiado. Ya en cuanto a los objetivos específicos de este sistema petrolero digamos, que promueve la OIE basado en la ICRP, los tres principios conocidos: prevenir los efectos deterministas manteniendo las dosis por debajo del umbral de aparición. Hay que prevenir que las dosis nunca lleguen a eso para que no ocurran esos efectos. Segundo, reducir los riesgos de los efectos de estos gastos, manteniendo las dosis tan bajas como sea razonablemente alcanzable. O sea, ahí, desde el principio. Y un tercer principio sería asegurar que las actividades que implican siempre estén justificadas. Que a veces se olvida y nos centramos mucho acá, pero no fijamos en justificar las aplicaciones, sobre todo en medicina. Estos tres principios en los que se basa la protección anaeróbica tienen en cuenta factores individuales, de exposición individual, ¿vale? Y de repercusiones colectivas. Se hacen estudios poblacionales de una fuente de los efectos que provocan una población y cómo se puede reducir. Eso está implícito ahí, y cuando se hace la norma y hacen el detalle de la aplicación, describen cómo cada uno de estos principios se aplica al tema individual y al tema colectivo. Eso es importante conocerlo, sobre todo a los que se dedican a la protección radiológica, para poder hacer las estimaciones. Esto tiene un grupo de magnitudes que permiten evaluar los efectos colectivos de la radiación y, bueno, las individuales también, que son las que se miden. Entonces, ya este sistema, que ya son las cosas específicas, como lo habíamos dicho, el sistema nuevo de la ICRP plantea tres situaciones de exposición: las planificadas, muy asociadas a lo que antiguamente se conocía como práctica, que es una situación que implica una introducción deliberada de una operación que va a implicar o puede implicar aumento de las dosis. Y dentro de este tipo de situación se determinan además dos fuentes, dos formas de exposición: lo que son las normales, que se prevé que puedan ocurrir, y algunas potenciales, digamos, que hay que tener en cuenta que pudieran ocurrir dentro de la acción planificada. Luego está la situación de emergencia, que ya es una situación que, digamos, como lo dice aquí, inesperada, que puede ocurrir durante la operación de una instalación o una situación planificada. Y por lo tanto hay que tener previstas acciones urgentes para evitar o reducir las consecuencias de estas emergencias, tanto para la población como para los individuos expuestos y para la sociedad. Eso es una emergencia. Y las situaciones existentes, que ya hemos hablado, ya existen, situaciones que están ahí, que se han ido descubriendo a lo largo del desarrollo de la manera lógica, y que por lo tanto hay que tomar una decisión sobre el control de esa situación que existe para reducir las exposiciones de las personas. Ahí está el caso de Radón, de la minería, esto que dice acá: después de una emergencia queda un remanente, Chernobyl, eso es una situación existente, y eso está ahí, y hay que ver cómo se controlan las personas que trabajan o que viven ahí, los públicos, para que eso no implique una exposición, digamos, por encima de los límites, por encima de lo aceptable de las recomendaciones. Ya en el tema específico de las categorías de exposición, se identifican categoría básica ocupacional. O sea, es toda la que está relacionada con el trabajo. Todo lo que está relacionado por radiación que yo recibo como producto de mi trabajo es una exposición ocupacional. Esto es importante porque cada una después, sobre cada una de ellas se aplican los principios de una manera diferente. Esto es sencillo. La exposición médica, bueno, cuando somos pacientes, todo lo que recibimos como pacientes. Aquí siempre entra la duda de ahora de la veterinaria. Es un tema. Si yo tengo que sujetar al perrito, al animalito, yo soy paciente o soy acompañante. Yo por lo menos tengo dudas en eso. Tengo que estudiarme bien la última publicación sobre eso, porque hay registros específicos sobre eso, porque había discusiones científicas si el que está aguantando al dueño es un acompañante o un paciente. Entonces tiene un tratamiento cronológico diferente. Hay que protegerlo, hay que poner delantal, hay que hacer cosas. Por eso que cuando tú haces una categoría,
ya te tiene implicaciones desde el punto de vista de la protección y la seguridad de, de las personas. Y el público. Son todas aquellas exposiciones que no están incluidas ni en médica ni en enfermería. Todos somos públicos, aquí hoy todos somos públicos. Ya cuando voy al hospital hacemos una placa, ya soy paciente. Y bueno, como trabajo con radiaciones, donde trabajo, físico médico, ya es una exposición ocupacional. Y muy importante este tema, identificación de los individuos expuestos. Trabajadores, ¿qué son trabajadores expuestos? A ver, esto parece sencillo, pero a veces crea un conflicto y crea interpretaciones complejas. Y aquí lo digo, toda persona empleada, tiempo completo, parcial o transitoriamente, por un empleador con derechos y deberes con respecto a la protección lógica. Si desde el momento que usted es empleado en una instalación que tenga una licencia para operar una fuente de radiación, un equipo, o hacer una práctica, y usted esté vinculado a esa práctica, usted es un trabajador expuesto. Y el que no la tenga también. Bueno, si no tiene licencia no debería trabajar. Si no tiene licencia no debería trabajar. Pero bueno, por eso dice, con deberes y con derechos y deberes. Bueno, aunque no tenga licencia, tienes derechos y deberes que tienes que cumplir. Porque hay una norma que aunque no esté, no tienes que cumplir. Ese punto es importante porque pero es obligado, ¿no? Esto no tiene duda, ¿no? Las profesiones médicas que emplean radiaciones. Eso te puede entrar en detalle, pero eso no tiene mucha duda, ¿no? En el caso de aquí se especifica porque hay trabajadores que son personas en una empresa. A mi experiencia no había, pero ya la conozco. Es un trabajador expuesto. No puedo esperar que otro diga que yo soy expuesto. Yo soy el expuesto. Y yo tengo que tomar las medidas a protegerme yo mismo, porque soy el que tengo las dos funciones, de empleador y de trabajador. En el caso de las embarazadas, que ha evolucionado también en el tiempo, producto de la determinación de los efectos de las radiaciones en el embrión y después en el recién nacido. Eso se han tomado, ha ido evolucionando y, y está establecido el requisito, ¿no? Si la trabajadora notificó al empleador que está embarazada, porque no somos adivinos, tenemos que saber que está embarazada. ¿Ve? Hay que hacer controles para proteger al embrión o al feto, y a esta figura se da protección de público. A la trabajadora no, al embrión o al feto. Porque a veces se confunde. La trabajadora sí trabaja de puesta con sus condiciones, pero hay que garantizar doble, que entonces eso, el feto tenga de público. Entonces hay que tomar medidas adicionales. Eso a veces confunde, pero es así. Bueno, lo que estábamos hablando reciente, que esto no estaba antes, esto es nuevo, la renovación y el espacio ya se considera exposición ocupacional directa. Muchos países todavía no lo tienen asumido su normativa, pero o sea, estamos hablando de vuelos continentales, largos, no es vuelos locales, no hay exposiciones con eso, pero los vuelos que son, digamos, continentales deberían ya entrar en un programa de vigilancia ocupacional, de mediciones de dosis y de todo lo que lleva la vigilancia ocupacional. Público, ya dijimos, todo individuo que no esté expuesto, pero que no sea ni ocupacional ni médico. El caso público es bastante complicado. Eh, lo que se hace, la última recomendación de la comisión, lo que antes se hacía un grupo crítico para hacer evaluaciones, lo que iba a acercar a una a una central nuclear y se hacían evaluaciones de las dosis que podía recibir para comprobarlas con los límites. Y la última recomendación, introdujo el concepto de persona representativa. Es complejo porque una persona representativa tiene que ser representativa en cuanto a los físicos, en cuanto a los hábitos, en cuanto al comportamiento, para poder representativa de esta zona geográfica que yo quiero caracterizar, para poder, digamos, estimar dosis que recibe o que ha recibido. Eso es importante a veces y es complejo de llevar a cabo para la protección del público. Bueno, ya pacientes sabemos, cuando recibimos una exposición debido a una asociación a un procedimiento médico, no tiene confusión. Ahí somos pacientes. Y ahí se aplican los principios de otra manera. Ya entramos entonces en los tres principios básicos que rigen toda la disciplina de problemática, que es el sistema de problemática. Justificación, optimización y limitación. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. La mayoría los conoce. Justificación
cualquier decisión que altere la situación de exposición a radiación debería producir más beneficio que daño. O sea, siempre, cualquier práctica o actividad que se va a hacer con radiaciones, el beneficio tiene que ser mayor que el daño para que esté justificado. En este caso, como le decía, este tipo de principio se basa en el control de la fuente. La fuente tiene que generar más beneficio que el daño que va a hacer a la población, a los individuos que se van a beneficiar de ella. Se refiere al control de la fuente y se aplica a todas las situaciones de justificación, tanto a la planificada como a la emergencia como a la existente. Este principio hay que saberlo aplicar a las tres situaciones de la protección radiológica. Un poco más, algunas aclaraciones. En el caso de una situación, digamos, existente, hay que ver que las ventajas a los individuos de la sociedad compensan los costes. O sea, eso es importante a la hora de justificar una acción en una situación existente. O en una emergencia también. O sea, en ambos hay que justificar la acción que vamos a hacer desde el punto de vista de las exposiciones que va a implicar, siempre que compense su daño o su destrucción. Ejemplo de algunas, hay muchos, pero algunos ejemplos de algunas prácticas que no se justificarían, aquellas que aumentan la cantidad de sustancias reactivas de productos destinados a alimentación. O sea, para mejorar un producto que dure más, yo no puedo introducirle valores de radioactividad o alterar porque no se justifica. No, hay que buscar otra alternativa, pero esta no puede ser. No puede ser. El que la tiene ya, natural, la cantidad natural de los alimentos, eso no se puede, eso no es existente, eso no se puede cambiar. Pero lo que no puedo hacer es, por prácticas de radiaciones, tratar de mejorar que pueda, digamos, ocasionar la exposición de las personas. Esto, que se hacía mucho, los relojes fluorescentes, eso se hacía mucho. Eso es una práctica que no está justificada. Hay que buscar alternativas para que eso no cree. Igual que exámenes médicos masivos con fines de estudios, no se justifican tampoco, no se puede hacer. Y mucho menos para averiguar de seguros médicos, ni legales, nada. Eso no, solamente se pone cuando hay que hacer un tratamiento, un diagnóstico, pero nada de estudio ni investigaciones. Eso no son prácticas que se encuentran justificadas de ninguna manera. Pasamos al segundo principio, la optimización, que es el famoso hacer la dosis tan baja como sea racionalmente alcanzable, teniendo en cuenta, como digo, factores económicos y sociales. Esto significa que el nivel de protección debería ser el mejor en las circunstancias prevalecientes, maximizando el margen de beneficio en relación al daño. O sea, tampoco se trata de invertir millones de pesos, recursos, o lo que sea, para reducir la dosis en 0,1 milisievert. O sea, eso hay que analizarlo porque al final algo que se vale la pena, ¿no? Entonces, se han ido introduciendo algunos indicadores para la optimización, como son las restricciones de dosis, los niveles de referencia, su aplicación contribuye, ayuda a revisar, a verificar si estoy optimizando la base de la optimización, evidentemente, es tener un valor. Si yo no tengo un valor de exposición, un valor de dosis, un valor de riesgo, yo no puedo optimizar. Por eso es que también este concepto ayuda a la pregunta de por qué tenemos que medir, ¿verdad? Bueno, es lo que decía, indicadores importantes son las restricciones para la ocupacional y los niveles orientativos para las exposiciones médicas. Estos son dos temas bastante complejos de hacer, sencillo, de restricción de dosis, porque hay que tener una información estadística y experiencia para establecer valores. Ya hay por ahí publicados muchos valores, tanto de restricciones como a nivel relativo, pero bueno, cada uno debe determinar sus valores de acuerdo a sus características, a sus prácticas, a sus fuentes y demás. Y el último principio, el de limitación de dosis, que es que tanto el de justificación como el de justificación son relacionados a la fuente. Este es, evidentemente, al individuo, se limita la dosis al individuo, aunque también se hacen, pero básicamente el principio está enfocado a limitar la dosis al individuo. Entonces, para eso establecen límites de dosis que hay que cumplir para evitar ya los efectos, digamos, que hablamos, ¿no? En este caso, estos cálculos, porque la limitación de dosis solo se aplica a las situaciones de exposición
planificada. No se aplica ni en emergencia ni en existencia. Este principio solo se aplica a la fe planificada. Y bueno, los límites de dosis están publicados, recomendados, pero al final son decididos por la autoridad reguladora, que asume determinados límites en función de las características y las condiciones del país. Todavía muchos países no tienen aceptado en su normativa oficial el 20 milisievert. Hay muchos que tienen 50 milisievert todavía. Pero bueno, en la práctica se trabaja con 20. Un resumen de los límites de la última publicación de SRP: 20 milisievert para la dosis efectiva como promedio en 5 años, de manera que un año individual no supere los 50. Esa es la letra exacta del límite que hay que cumplir. Para público, 1 milisievert, sigue siendo la misma que hablamos. Y bueno, ya para los diferentes órganos, 150 para cristalino. Esta fue la publicación 103 de la ICRP. 500 para la piel, 500 para las manos y los pies y público. Eso es lo que puso la ICRP para elementos ocupacionales. Sin embargo, todos saben que el de cristalino cambió. Después, en el año aproximadamente 2016, por los estudios que se hicieron de Orame y demás, que determinaron, que lo veremos más adelante, que ese límite debería ser cambiado y eso ya está, ya en la SRP parte 3 ya cambió. Bueno, un poco las comparaciones, ven que se mantiene más o menos 20-20, o sea, hubo un poco cambio de las del 90 a las actuales. Simplemente para la embarazada, que eran 2, lo pusieron a 1 milisievert de un feto, o sea, igual, pero se mantienen los mismos valores, no hubo mucho cambio con respecto a los límites de dosis. Sí, en el cristalino, sobre la base de estos estudios que están publicados en esa publicación del ICRP, donde se demostró que el umbral de fumación de catarata era mucho menor que lo que se pensaba, estaban de 1.5 a 2, bajó, y por lo tanto se recomendó bajar el límite a 20 milisievert, y eso está puesto ya a las normas básicas nuevas. O sea, 20 milisievert para cristalino. Eso es una muestra más de que hay que seguir midiendo, que hay que seguir contrastando, que hay que seguir investigando, porque pueden pasar estas cosas. De que hay una mayor resensibilidad de un tejido o que hay un mayor efecto de la radiación. Y esto es otra muestra más de que hay que seguir midiendo e interpretando. Bueno, creo que eso era todo. Bibliografía básica, bueno, ICRP 60, 103, SRP 3, son las bases para esta conferencia. Hasta ahí llegamos.